Un cordial saludo con todos. En esta ocasión seguiremos comentando sobre la historia de nuestra querida casa de estudios. En cuanto a la enseñanza, el plan de estudios reformado en 1930 para la escuela pretendía una modernización de la enseñanza técnica mediante una estructura académica rigurosa. Este plan se consolidó en 1934 y se mantuvo con ligeras modificaciones hasta 1946. Desde el primer año, los cursos incluían fundamentos matemáticos, físicos, químicos, así como formación en dibujo técnico, idiomas y ejercicios militares. Esta base teórica era común para todas las especialidades y buscaba consolidar conocimientos esenciales en cálculo y geometría, química, física. A partir del segundo año de comenzar esta reforma, el plan se diversificaba en ramas específicas. Cada especialidad, como minas, mecánicos eléctricos, arquitectos constructores, química industrial, ingeniería sanitaria, ingeniería aeronáutica, ingeniería civil, contaba con asignaturas técnicas propias según la orientación profesional. Además, se incorporaban conocimientos aplicados, destacando un fuerte componente práctico y profesionalizante. Por ejemplo, en química industrial se observaba una sólida base en ciencias puras, como física, química y matemáticas, que progresivamente complementan con asignaturas aplicadas a la industria textil, maquinaria industrial y análisis químico. Finalmente, se estableció la obligatoriedad de una formación militar básica durante todos los años, además de un curso centrado exclusivamente en el proyecto final de titulación. Y esto último me parece bastante acertado porque nos muestra un enfoque que responde a la necesidad de formar egresados técnicamente competentes, eficientes y básicamente listos para ejercer de manera profesional inmediatamente. De esta forma, concluimos que la estructura curricular no solo apuntaba a la especialización técnica, sino también al desarrollo de una disciplina integral, combinando teoría, práctica y formación cívico-militar. En el siguiente punto les hablaré sobre los cursos que se llevaban en las distintas carreras en la uni. Bueno, empezaremos con ingeniería sanitaria, que en el segundo año se llevaba cálculo infinitesimal, mecánica racional, topografía, química sanitaria y otros cursos más. En el tercer año se llevaba cursos importantes como electricidad, hidráulica, biología, IPM y así. En el cuarto año se llevaba el mismo curso que IPM, se llevaba estructuras, irrigación, procedimiento de construcciones, arquitectura, y en el último año, en el quinto año, se llevaba concreto armado, urbanismo, ingeniería militar y se llevaba organización y legislamiento. Ya, ahora les hablaré de la mecánica y la mecánica y electricidad. Bueno, en el segundo año y primer semestre se hablaba de estática, cálculo 2, física 2, calor y química. En el segundo año y el segundo semestre se llevaba cálculo 2, química 2, física 2, electricidad, cinética y dinámica y otros cursos más. En el tercer año se llevaba termodinámica, dibujo, IPM, ingeniería eléctrica. En el tercer año y segundo semestre se llevaba medidas eléctricas, hidráulicas, resistencia a materiales y física avanzada. Bueno, en el cuarto año del primer semestre se llevaba IPM, de nuevo, organización industrial, cinematización y diseño. En el cuarto año del segundo semestre se llevaba de nuevo IPM, máquinas térmicas, máquinas hidráulicas y diseño de nuevo. En el quinto año del primer semestre se llevaba defensa nacional, legislación industrial, ingeniería eléctrica, ingeniería naval, diseño de máquinas, iluminación y otros temas más importantes.
También había cursos opcionales para los mecánicos y los eléctricos. Los mecánicos era como refrigeración, equipo de máquinas viables y vibraciones también. Y en cambio para los eléctricos era electrónica, refrigeración también, vibraciones y aplicación de motores a la industria. Bueno, ahora les hablaré de la carrera de minas, que en el segundo año del primer semestre se hablaba de cálculo 2, física 2, química inorgánica, topografía, dibujo y otros cursos más. En el segundo año igual, se llevaba, del segundo término se llevaba mecánica racional, química orgánica, físico-química, dibujo y IPM. En el tercer año, el primer término igual, se llevaba cursos importantes como mineralogía, flotación, geología estructural y resistencia a materiales. En el tercer año, el segundo término igual, se llevaba los mismos cursos como dibujo y IPM. También se llevaba mineralogía y metalurgia general. Y en los demás años se repetían los mismos cursos, como es el curso de dibujo y IPM. Bueno, ahora les hablaré de la carrera de petróleo. En el segundo año se llevaba cálculo, química general, geología general, mecánica general. En el tercer año se llevaba química del petróleo, órganos de máquinas, construcción general y mineralogía óptica. Ahora en el cuarto año se llevaba operaciones unitarias, dibujo geológico, ingeniería de reservas también, paleontología y otros cursos más. En el quinto año se llevaba geología del campo, legislación y política petrolera, micro, paleontología y otros cursos más. En arquitectura empezaban desde el segundo año. Se llevaba cálculo 2, análisis de función arquitecta, diseño, historia del arte y otros cursos más. En tercer año se llevaba diseño, historia del arte también, se repetían los cursos, IPM, topografía, y así sucesivamente en el cuarto año también se repetían los mismos cursos, así sea el caso de IPM, urbanismo y diseño. Bueno, ahora les hablaré del plan de estudios del Instituto Urbano. Bueno, se dividía en secciones, como es la historia de la evolución urbana e historia de la ciudad. También se dividía en la geografía, en la economía sociológica, en el derecho, en el arte y práctica de planteamiento urbano, relaciones de la ciudad y talleres y seminarios también. Luego de la reforma que pasó en el año 1930, se aprobó la existencia de cursos selectivos conducentes a la especialización de los ingenieros dentro de cada sesión. Igualmente, las prácticas en todos los cursos se aumentaron bajo la premisa de que el ingeniero debía hacerse en los campos. Bueno, ahora les hablaré del sistema de evaluación. El sistema de evaluación eran exámenes anuales. Se daban 4 exámenes parciales. Eran escritos en los meses de mayo, julio, septiembre y octubre. Y eran de tipo cancelatorio. Estas pruebas no eran corregidas por el profesor del curso, sino que más que todo era designado por la dirección. La máxima nota aprobatoria es 20 y la mínima es 10. Estas 4 notas se promediaban a una sola, lo cual resultaba algo difícil, porque estos exámenes eran muy complicados de realizarse en ese tiempo. Bueno, ahora la nota, también había nota de trabajos, que correspondía al promedio de ejercicios, problemas y proyectos y memorias que dejaba el profesor. También había interrogaciones orales. Bueno, en estas 3 notas se promediaban en una, que eran los exámenes parciales, las interrogaciones orales y los trabajos prácticos. Bueno, y en el nuevo reglamento también implantado en el año 1943, cambió la calificación de 1 a 18. De 1 a 9 era malo, de 10 a 14 era bueno, de 14 a 18, bueno, a 16 era muy bueno, o sea, excelente, y de 17 y 18 era sobresaliente. Y bueno, no se podía repetir de año más de una vez, salvo caso de fuerza mayor comprobada. La nota mínima probatoria en estos años era igual que ahora, de 10. Durante esta época el sistema de la evaluación de la Escuela de Ingenieros era bastante riguroso, como
lo sigue siendo hasta el día de hoy, aunque en ese entonces era, podríamos decirlo de mayor forma. Se tiene mucho en consideración de que la rigurosidad ha bajado, ya que se daban 4 exámenes de tipo cancelatorio, es decir, esos exámenes definían si te ibas o te quedabas en la universidad. Y en estos casos podría ser un comparativo con lo que se hace hoy con los exámenes finales o parciales, pero era diferente, era de cierto modo más definitivo, por así decirlo. Además, los profesores tomaban interrogaciones orales para conocer el avance de los grupos que se formaban, evaluaban también trabajos prácticos como ejercicios, proyectos y memorias. Estas 3 calificaciones, los exámenes, los orales, los trabajos prácticos, se promediaban para obtener una nota de aprovechamiento del curso. Esta nota, a su vez, se combinaba con el examen general de diciembre, evaluado por el profesor y 2 especialistas. Cerca del 40, en el 43, se implementó un nuevo reglamento, o sea, una escala de evaluación que sería del 1 hasta el 18, muy similar a lo que hoy es hasta el 1 al 20. También se implementaría lo que es la enseñanza práctica, lo cual es uno de los pilares más importantes para la formación de todo ingeniero, considerando que somos una ciencia práctica, somos una aplicación de las ciencias básicas, ya que bueno, durante los veranos los estudiantes viajaban a distintas regiones del país para realizar prácticas en empresas mineras, industriales, de transporte, obras públicas, lo que hoy se conoce como prácticas que se realizan al final de carrera. Estas campañas suelen contar con buena disposición de estudiantes y también tenían apoyo de diferentes instituciones. Un problema puntual se dio en cierta parte en mediados de 1930, a mediados de los 30, cuando ciertas fábricas negaban el ingreso a los alumnos, lo cual conllevó a que eventualmente fuera obligatorio a las empresas, a las fábricas, darle acceso a todo practicante. Esto no se abstuvo tampoco de dificultades o retos. Por ejemplo, en el área de las minas, muchos puestos quedaron abandonados o porque la gente quería irse. Es decir, los puestos más importantes eran ocupados por extranjeros y la gente que iba a dar prácticas no tenía la mejor calidad de vida estando en el lugar en el que tenían que residir al momento de hacer sus prácticas, por lo que la gente se regresaba a Lima. Debido a esto, se les prometió puestos más importantes y el hecho que pudieran avanzar, el que su mérito fuera recompensado, lo cual, si bien en su momento fue útil, en la actualidad se puede decir que de cierto modo no lo ha sido, ya que de algo que se puede ver actualmente es que todas las empresas siguen centralizándose en lo que es Lima, porque la gente en ese entonces regresaba a Lima por la comodidad y ahora parece que lo están haciendo nuevamente porque vivimos en un país bastante descentralizado. Relacionado a las prácticas, estos iban a varias partes del Perú, como La Ollora, Morococha, Pucallaya, fábricas de cemento, otros lugares, etcétera, lo cual ayudó en su momento a que todo ingeniero tenga una visión más grande de cómo es el país, la industria en el país en general, cosa que pues, se podría decir que de cierto modo se ha perdido, pues al ahora tener más disposición de prácticas en el extranjero o de prácticas en lugares no tan alejados en los cuales la realidad no es tan diferente a la de Lima, mucha gente suele tener en poca consideración las diferentes realidades que se viven y esto es algo que afecta bastante, en especial considerando la cantidad de empleos que suele generar un trabajo en el que se necesitan ingenieros. Relacionado a esto, las becas, que en un principio eran a países sudamericanos, también se dieron hasta países extranjeros, las becas como los viajes de estudio, los cuales ayudaban a fomentar prácticas en otros lugares. Y de hecho es curioso porque la mayoría de beneficiados, al menos por cerca de los 50, poco antes, eran estudiantes de ingeniería de petróleo y química, que son nuestra especialidad. Relacionado a los viajes de estudio están los viajes de especialización. Desde 1935 los estudiantes comenzaron a organizar viajes, una especialización a distintos países. Como he dicho, primero en Sudamérica y después se expandieron a Estados Unidos y Europa, países que siempre han estado tecnológicamente más avanzados que nosotros, algo que con el tiempo no ha podido cambiarse. Estos se daron con la función de perfeccionar y especializar más a las personas en el campo a lo que quisieran darse. Y si bien a partir de todo esto se podrá concluir de que el sistema educativo de la Escuela de Ingenieros durante estas décadas combinó exigencia académica con prácticas de campo, oportunidades internacionales, enfoque integral,
Cosas que si bien hasta hoy se siguen aplicando, de cierto modo se pueden decir que se han perdido, pues ahora en la actualidad se ve de cierto modo una desigualdad entre las oportunidades que tenemos los países como el Perú y como que tienen otros más afuera, en las afueras, en otros continentes, etcétera. Es una desigualdad con la que se sigue luchando hasta ahora y que si bien la universidad trató de solucionar durante cierta época de su existencia, antes de incluso ser la UNI, sino siendo la Escuela de Ingenieros del Perú, parece que los cambios no fueron suficientes hasta el día de hoy. Ahora continúo con una etapa clave en la historia de la Escuela de Ingenieros entre las décadas de 1940 y 1950. Esta parte se centra en explicar cómo se reforzó la enseñanza en las experiencias prácticas, formación militar y estrategias para enfrentar las dificultades económicas. Una de las iniciativas más importantes fueron los viajes de estudio al extranjero. El objetivo era que los alumnos conocieran las tecnologías modernas y los avances en su campo. Viajaban a minas, a campos petroleros y universidades en Estados Unidos, Europa y América Latina. Estos viajes eran financiados en parte por el gobierno y ayudaban a complementar lo que se aprendía en clase. Otra parte esencial en la formación era la instrucción militar. Desde el año 1936, los estudiantes estaban obligados a asistir a ciertas prácticas militares como parte de su educación. Esto representaba un reto ya que mayormente se realizaba los días sábados justo cuando tenían clases. Y aún así era considerado un requisito muy importante para su formación como futuros profesionales y ciudadanos. La preparación incluía tanto la parte teórica como práctica. Los alumnos debían usar uniforme, aprender sobre armamento, estrategias defensivas y construcción de trincheras. Se organizaban los entrenamientos por meses, desde abril hasta noviembre, con actividades físicas intensas y varios simulacros de combate. El enfoque era formar ingenieros con habilidades técnicas, con disciplina y, desde luego, liderazgo. A pesar de todos estos esfuerzos, la escuela se enfrentaba con muchas dificultades económicas. El Estado daba subvenciones, pero estos no eran suficientes. Muchos profesores también donaban su tiempo o parte de su sueldo para que las clases continuaran. También se tuvo que aumentar el costo de la matrícula y otros servicios para poder sostener el funcionamiento de la institución. En resumen, esta etapa muestra cómo la escuela combinó la formación técnica con la formación militar y una gran cantidad de adaptación frente a la crisis económica. Este fue un periodo donde el compromiso de los estudiantes, profesores y del Estado permitió mantener una educación de calidad pese a las limitaciones, y así se fortaleció la identidad de los ingenieros del país. Bueno, como consecuencia del cambio de local, se tuvo nuevos gastos y en 1947 se hizo un reclamo presente. Este consistía en que los gastos aún eran de mayor cantidad, debido a la extensión de sus instalaciones y por su distancia al centro de la ciudad. Además, algunos planes, ya sean para docentes o administrativos, demandaban mayor aplicación económica de servicios, como por ejemplo las relaciones con las industrias, laboratorios de investigaciones, entre otros más. Como bien se mencionó, la mayoría de los progresos de la escuela se debieron al apoyo que se recibía de parte de los ministerios, de otras escuelas como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hasta de empresas asociadas a la escuela. Bueno, ahora mencionaremos las formas de ingresos y egresos que s- fueron considerados en el presupuesto de 1947 que tenía la escuela. Entre los ingresos tenemos como por ejemplo la venta de libros, los derechos de examen de admisión, la expedición de certificados, entre otros más. En los egresos tenemos como ejemplo a las becas para los alumnos de provincia, equipo para laboratorios, impresión topográfica de cursos, entre otros más. Ahora, como solución al aumento de los gastos de la escuela, se vio necesario aplicar un importe anual a a las concesiones mineras. Este importe llegó en el año 1950 y consistía en pagar el 50% del canon territorial de dichas concesiones.
Eso equivaldría a aproximadamente 1.500.000 soles anuales de renta fija. Bueno, esto ayudaría demasiado a la escuela, ya que serviría para el equipamiento como laboratorios, salones y otros gastos que tenía la escuela.